Muy buenas tardes. Entonces, en esta clase TED lo que vamos a ver rápidamente, porque a lo largo de la clase lo vamos a ver con mucha más profundidad, que es la evolución del pensamiento de la administración. Simplemente decirte lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de ciencia, decimos que una ciencia es un corpus de conocimientos. Las teorías forman parte de ese corpus de conocimiento. Bueno, ahora vamos a comenzar dentro de la evolución del tema de la administración. Nosotros no vamos a ver todas las escuelas, vamos a ver algunas de las escuelas, ¿sí? Las otras escuelas seguramente lo van a desarrollar mi otra colega dentro de la cátedra de Administración 1 de la UTN Regional Mendoza. Entonces, te invito a que veas el siguiente slide. Bien, como podés observar, Frederick Taylor, sería muy interesante conocer la historia, pero básicamente lo que él hace es observar cómo las personas realizaban su tarea. Entonces, él dice, claro, las personas realizan su tarea mediante la observación. Y ¿cuál sería el problema? El problema es que cada uno de los operarios iba aprendiendo a realizar una misma tarea con distintas formas. Entonces se perdía mucho tiempo. Entonces dice, hay que sustituir el método empírico, ¿sí? El método de la observación, por el método racional del trabajo. Bueno, luego entonces llega a decir, bueno, para poder estudiar el tiempo y el movimiento es necesario analizar las actividades, descomponerlas, esas actividades que llevan a cabo las tareas, que las tareas es la unidad más pequeña. Entonces, una vez que se descomponen esas tareas, una vez que se analizan, se simplifican, entonces, por un lado quedan los movimientos útiles, que estos se economizan, se simplifican, se racionaliza, se les otorga un tiempo patrón. Los movimientos inútiles eran eliminados y los movimientos muertos, como por ejemplo ir al baño, comer, eso siguen estando. Establece un tiempo patrón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser? Hay muchísimas aportaciones, yo te invito a que después leas la bibliografía, pero solamente te digo esto. Se debías de seleccionar, porque ¿cuál es la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento? Digamos, la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento es justamente la especialización y la división del trabajo. La especialización que requiere de hacer una tarea en forma continua y repetitiva. Los incentivos salariales, que justamente son instrumentos para, como a las personas se les pagaba a destajo, cumpliendo o superando el incentivo, se le pagaba, ¿sí? Después, establecimiento de estándares de producción. Fuera de ese estándar, las personas eran, como hoy diríamos con palabras modernas, desvinculadas de la actividad. Y había una planificación muy rigurosa, ¿sí? Centralizada. Y acá permítame que haga una gran diferencia. ¿Cuál es la supervisión de Taylor y la supervisión de Fayol? La supervisión de Taylor, no nos olvidemos que es que cada operario podía tener una supervisión de muchos capataces, mientras que Fayol, la supervisión, se cumple el principio de la unidad de mando, un solo jefe. Así había muchísimo para aportarte, pero estos son como los hitos más importantes de la Escuela de la Administración Científica. Dentro de esa escuela siguieron, por ejemplo, el matrimonio Frank y Lillian Gilbert, que, bueno, sería muy interesante, pero no lo vamos a hacer en esta clase TED, de contar o relatar la historia, pero sí ellos desarrollan digamos, los 17 Terblings, que son justamente el apellido al revés del matrimonio Gilbert, ¿no? Ellos tienen muchos hijos y los hijos les permiten ver, digamos, cómo son los movimientos, desde tomar una pinza, desde seleccionarla, alcanzarla, moverla, sostenerla, volverla a soltar, porque ellos descubren, así como Taylor había puesto foco
en la racionalización del trabajo, poniendo énfasis en las tareas, para Lillian y Frank Gilbert van a poner foco en las micro tareas y cómo se logra una mayor eficiencia cuando se estudian en forma bien exhaustiva cada una de las tareas. ¿Qué podemos decir? Lo mismo también de Henry Gann. Henry Gann, no nos olvidemos que gracias a él, digamos, empieza el concepto de la importancia de la capacitación. Mientras que Frank y Lillian desarrollan dentro de la Escuela de la Administración Científica el micromovimiento, para Lillian era importante el descanso, pero digamos, mirado desde la posibilidad de una mejora en la productividad, ¿sí? Por eso se especializan en la ergonometría del trabajo, ¿sí? Y en cambio, Henry Gann lo que va a profundizar va a ser la capacitación, entrenarse para llegar a ese nivel de eficiencia, y por el otro lado establecer un salario. Pero algo que es extraordinario es lo que vemos en este slide, que es justamente el desarrollo de las tareas con relación al tiempo, o sea, cómo se desarrollan cada una de las tareas con relación a la dinámica del tiempo. Esto que nos permite ver, y nos permite ver de qué forma se está ocupando más tiempo para una tarea, o si se necesita, mejor dicho, incorporar nuevo personal. Estamos hasta acá, bueno, ¿y cuál es la otra cuestión importante que quiero que en esta clase te quede súper, pero súper, pero súper claro? Que es justamente el gran aporte de Henry Ford. ¿Qué es lo que hace Henry Ford? Henry Ford lo que hace justamente, bueno, sería también, en toda la clase vas a ver que vamos a contar de Henry Ford, vamos a hablar sobre su vida, cuál ha sido sus hitos centrales para descubrir la personalidad de Henry Ford. Pero básicamente en esta clase TED quiero que te queden 3 principios básicos, 3, no te lo olvides. El primero, la intensificación, la economicidad y la productividad. La intensificación en el tratar de disminuir, ¿sí? Disminuir el tiempo de producción, ¿para qué? Para colocar ese producto lo más rápido posible, ser los primeros en el mercado, diríamos hoy. Luego, el principio de la economicidad, ¿qué significa? Es también disminuir el volumen de las materias primas en el proceso de transformación, porque eso es lo que va a ser más rápido, ¿no? Producción en masa, producción en cadena. Y por último, el principio de la productividad, o sea, incrementar la capacidad de producción del hombre, ¿sí? En ese mismo proceso. Bueno, espero entonces que en esta brevísima clase TED te hayan quedado como los elementos centrales de esta evolución del pensamiento de la administración, que te repito, no son todos los pensadores, son algunos de los temas, y espero que te sean muy útiles, y no te olvides de apoyar esta clase TED con la clase, ¿sí? Y con la bibliografía. No te olvides, hace un like o hace algún comentario o pregunta, porque esto es lo que nos va a permitir generar una comunidad de aprendizaje. Nos vemos y que estés muy, pero muy bien.